Es que tengo que sacar patrones y todo. Ay, santo señor. ¿Qué es esta bosteciadera la mía? Y sabiendo que tengo harto trabajo que hacer hoy. Pero no mentiras, no tengo tanto. Tenía más ayer que tenía que hacer el monedero. ¿Cómo van, chicos? Sí grabé cómo terminé el portallaves, que no quedó monedero sino portallaves, pero entonces lo subo. Yo creo que mañana lo subo porque sí me toca editarlo un pedacitico. Y ya les subo ese portallaves mañana, muchachos. Chicos, yo aquí adelanté un poquitico. Miren la boquita. Y aquí adelanté una vueltita más. Pero entonces sí me toca leerles cómo voy a hacer esta vueltita para que les quede claro que ya van dos verdes y la parte de arribita. ¿Sí ven? Me adelanté media vuelta. ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo están? Yo les leí esta, ¿cierto? Me confirman. Esta donde se colocaron los cuatro punticos negros. Esa sí la leímos. Esta es la que no se ha leído, pero yo les voy a decir cómo va. Me confirman, confirma y confirme, confirme. A ver, que yo estoy por acá, aprovechando. ¿Cómo van, chicas? Llegó Yanú, Teresa, bienvenida. Yanú, ¿cómo estás? Diana Carolina, Olga, buenas noches, bienvenida. Alejandra, buenas noches. Bueno, les voy a leer qué hice en esta vuelta. Acá hice 3 puntos dorados, tejí 3 grises, 2 verdes, 3 grises, 2 verdes, 4 grises, un dorado, 4 grises, 2 verdes, 3 grises, 2 verdes, 4 grises, un dorado, 4 gris, 2 verdes, 3 gris, 2 verdes, 4 gris, un dorado, 2 gris. Y acá en mi muñequito 2 rojos oscuros, un beige, 4 blancos, un negro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blancos, un azul rey, un gris, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 blancos, 3 azules y acá 2 grises. Voy a empezar. Hola Geraldine, buenas noches. Víctor, bienvenida. Rosalba, buenas noches. Alba, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están todos ustedes? Yo acá muy contenta, muchachas, porque sí le alcancé a dar vuelta y media, aunque ayer no hicimos clase. Hola Michelle, ¿cómo estás? Pero la ventaja es de que sí terminé el monedero. La clienta se lo llevó, perdón que no lo tenga para mostrarlo. Sí grabé cómo lo terminé, que quedó de portallaves, pero es que la clienta se lo llevó hoy. Vino así súper corriendo por él, por eso era mi afán de hacerlo, porque la clienta sí o sí venía por él hoy. Si no, muchachos, yo no me preocupo de nada, pero sí tenía que hacerlo. La señora se escapó, de hecho venía escapada de su trabajo, que podía salir un ratito, no le ponen problema de que salga un ratito, pero sí tenía que regresar a trabajar. Eso fue cuestión como de una horita y arrancó otra vez a trabajar, porque ya el domingo se va para Lima. Ana Eugenia, buenas noches. Sobeida, bienvenida. Gladys, ¿cómo estás? Sobeida, hoy no terminará el monedero. No, solo era la clase ayer y yo lo terminé esta mañana, pero les grabé un video. ¿Y qué fue portallaves? La cliente lo tomó como portallaves porque resulta que encontré otro monedero que tenía con fleje y le gustó mucho. Entonces me dijo, no, este déjemelo como portallaves y el que tiene fleje, cámbiemele el fleje por un cierre. Entonces rapidito le cambié el fleje por un cierre y se lo dejé como tarjeterito y ya el que empezamos ayer lo dejó como portallaves y se lo llevó como portallaves. Ahorita, yo creo que les voy a subir el video ahorita para que vean cómo se termina, cómo quedó ya terminadito y pues cómo lo convertí en portallaves para los que lo quieran dejar así. Y si no, muchachos, pues lo crecen más y no hay lío. Que ahí también se explica cómo lo pueden crecer otro poquito más. Señora Rosemary, buenas noches. Ya no, pero está fácil de... Sí, está muy fácil de seguirlo. La verdad se sigue exactamente así como se meten los colores, el azul, así se sigue. Espero el video. Sí, yo creo que lo subo ahorita, muchachas, para que lo puedan continuar, porque, no, él está facilísimo de terminar. Pero sí, para que ustedes vean que me tocó convertirlo en portallaves porque la clienta lo quería así. La clienta sí dijo, no, lo quiero portallaves porque
Le encantó uno que tenía de triángulo y entonces me dijo, quítele el fleje, le coloca un cierre y lo deja de tarjeterito, o sea, planito. Y sí, señor, dicho y hecho. Se enamoró también de uno que tenía de sandía, pero ese sí me faltaban unas 4 vueltas y ella no tenía tiempo de esperar. Entonces, no, se llevó esos dos que eran los que habían pendientes para los 24. Virti, buenas noches, bienvenida, bienvenido. Sí, terminó llevándose a 24 monederos, la mini mochila, fajón, cordón, pompón, todo se llevó esa mujer para ir a presumir a Lima. Que estuvo en Colombia un mes y que aprovechó y aprendió a hacer técnica guayú, aprovechó y aprendió a hacer muchas cositas y pues antes le lleva detallitos a las amigas, que eso estuvo muy bonito. Y aquí estoy haciendo lo mismo que les mostré allá, de los dos verdes. Eso, vea. Para ir formando las otras estrellitas. Sí, chicos, que eso les cuento. No, yo tenía mucha urgencia de hacer esos monederos porque es que esa muchacha venía y yo tenía la idea que ella llegaba entre 12 y 1 de la tarde. Mentiras, a las 10 de la mañana estaba acá. Y yo decía, no, ella llega como a la 1, 12, 1. Y yo dije, tengo tiempo de sobra de terminar el monedero. Cuando me dijo, no, lo quiero como portallaves y voy saliendo para allá, me dijo a las 9 de la mañana. Lo quiero como portallaves y voy saliendo para allá. Y yo, ay, no. Y grabé y grabé y grabé. Y cuando ella llegó, yo ya lo estaba terminando y grabé el último pedacito con ella ahí presente. Y yo, no, es que yo lo tejí para YouTube, entonces me toca grabar el final. Y ella ahí sentadita terminando de recoger sus cosas y yo terminando de grabar el monedero. Ana, buenas noches, bienvenida. Noemí, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está? Natalia, buenas noches, bienvenida. No, Natalia, no vas tan atrasada porque nosotros acabamos de empezar. Norma, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás, Norma? Acá avanzando nuestro hermoso muñequitos de nieve. Sí, son muñequitos de nieve, muchachos. Y tejemos 1, 2, 3 y 4. Acá los dos verdes. Ya voy a terminar las flores, pero dejé para tejer esta partecita que es esta misma, para que ustedes no se vayan a equivocar y no vayan a tener duda de cómo va. Pero venga, yo jalo estos hilos porque ya empiezan a notarse en un poquito por ahí el rojo, no sé por qué se ve. Y aquí el negro. Listo. Sí, está bien. No, azul bebé también se ve ahí. Ya, ahora sí creo que nada más. Hola señora Rosalba, buenas noches, bienvenida, ¿cómo está? Nosotros aquí terminamos la vuelta 18. Sí, la vuelta 18. Ah, no, empezamos la 19. Estamos en la vuelta 19. En este momento estamos en la vuelta 19. La 18 fue la que dejé empezada antier y la terminé. Entonces estamos en la vuelta 19. Y me imagino yo que alcanzamos a hacer la 20. O al menos dejar empezada la 20. Tres grises. Hola señora Rosalba, buenas noches, ¿cómo estás? Dos verdes. Virti, buenas noches. Y acá seguimos. Ahí empieza a verse más bonito. Sí, es que ya se ve que son dos muñecos de nieve muy lindos. Y el gris. Sí, yo la parte final del monero se la subo yo creo que ahorita.
Ahorita para que las que quedaron con el monedero empezado también lo terminen, si es portallaves. Y si no es portallaves, pues ya le meten el otro color y lo suben hasta que ya quede terminadito. Marilyn, buenas noches, bienvenida. Gracias, gracias por estar acá, por saludar desde Venezuela. Gracias. Y acá seguimos con 1, 2 grises. Porque acá van 2 rojos, que es el rojo oscuro. Este es el rojito oscuro y es la misma vuelta que les leí ahorita, que la empecé acá. Bueno, que hice ya esa mitad, sino que no quise completarlo todo, muchachos, pues para que ustedes vean cómo se teje, porque tengo chicas que están empezando desde cero y estas clasecitas así las confunde un poquito. Entonces, pues sí les funciona muy bien trabajar vuelta a vuelta, paso a paso. Acá el blanco. Uno, 2, 3, 4 blancos, 1 negro. Y acá todo blanco. Ay, ¿verdad que en la otra vuelta ya empieza la naricita, que hay que meter el color zanahoria? Ay, sí, muchachas. Blanca Nubia, buenas noches, bienvenida. Anthony, buenas noches. El hilo es hilo crochet. Este hilo que estamos utilizando se llama hilo crochet. Si estás en Colombia lo consigues como hilo crochet. También hay uno muy parecido que es hilo, bueno, de hecho acá lo consigue también como guajiro, hilo coral. También hay un macramé que es gruesito, es un poco más grueso, pero también le funciona bien para las mochilas. Y acá todo blanco. Todo blanco, todo blanco. Y acá un solo azul. Sí, si estás en Colombia fácilmente lo consigues. Si no estás en Colombia, cualquier hilo con el que trabajes te va a funcionar perfectamente. Gracias, gracias, bienvenido. Anthony dice en Panamá. Ay, Anthony, qué maravilloso. Ven, no había saludado a ningún compañero de Panamá. Ayer antier nos saludaron de muchas partes, de muchas, muchas, muchas partes, pero de Panamá no. Acá va uno gris. Sí, de Panamá no nos habían saludado, muchachos. Gracias, gracias por estar acá, chicos. El azul y el gris. Y acá va todo blanco. Todo, todo, todo blanco. Ya estos puntos donde van mucho de un color ayuda bastante para que sea más rápido. Señora Miriam, buenas noches, bienvenida. Bueno, 2 azul rey. Acá creo que queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 blancos, ¿listo? Por si se están preguntando cuántos puntos blancos quedan ahí, 16.
y 3 azul rey. Sobeida, buenas noches. Sandra, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida. 3 azul rey y listo. Terminamos esta vuelta que viene siendo la 19. Y acá vamos a empezar la 20, pero antes, chicas, de continuar, siempre debemos de acomodar mis hilos, sea porque se ven, sea porque siento los nudos o lo que sea, siempre deben de acomodar los hilos antes de continuar. El azul bebé por acá se ve. Listo, vean. Ahí ya quedó bonito. Ya va estando alta, esa es la otra que hay que estarla mirando, qué tan alta está, tanto creció, cómo se va viendo el diseño. Esto no es tejer por tejer, muchachos. Estoy mirando cómo va quedando el diseño y empezamos vuelta 20. Acá terminamos con 3 azul rey, empezamos vuelta 20. Un punto sobre azul rey y uno sobre dorado. 2 grises acabo de hacer ahí, va a ser un dorado. Y acá es la segunda vuelta esta, entonces esta es la tercera. Donde quedan 3. Ah, es esta. Donde quedan 3 puntos. 1, 2, 3, 4 grises. Bueno, acá voy a hacer 4 grises. Virti dice San Mateo, Boyacá. Bienvenido, Virti. Sandra, buenas noches. Obeida, buenas noches. Y acá 4 grises. Quedan 3 verdes. Uno, 2 y 3. Y acá queda un solo gris en el medio. Y vuelven a quedar 3 verdes. Uno, 2 y 3. Y acá voy a hacer 4 grises, 1 verde. Judith, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás, Judith? Esta es la vuelta 20, muchachas. 4 grises. Y 1 verde que queda encima de ese dorado. Es que yo creo que esto es idea de un árbol que tiene bolitas colgando. Porque yo no le coloqué estas cositas que van doradas de diferentes colores. Porque sentía que no encajaban. Pero yo creo que esto es como un árbol y estas son las decoraciones. Estoy por creerlo viéndolo así. Digo yo que estoy por creerlo porque ustedes saben que estos patrones los saca es el gerente de venta. Él es encargado de sacar patrones, entonces él fue el que le sumó. Yo di el visto bueno para que fueran muñecos de nieve, pero el que terminó el patrón fue el gerente de ventas. Entonces por eso digo yo que esto es como un árbol que está decorado. Sí, mire. Ahí ya quedó como esa bolita colgando. Sí, quedan como unas decoraciones. Yanu, buenas noches. ¿Cómo estás, niña Yanu? Bienvenida. Los 3 verdes, que son 2 sobre verde y 1 sobre gris.
y vamos a hacer uno gris en el centro. Nuevamente 3 verdes. Uno en gris y los dos en verde. Y acá nuevamente 4 grises, 1 verde. 4 grises, 1 verde. ¿Sí ven? Así empezamos la vuelta 20. El verde encima del dorado. Hola, Gorda Family, dice Gorda Family, hola. Y los 4 grises. Esta parte se ve muy bonita, muchachos. Yo sí creo que es eso, como un árbol de Navidad. 4 grises. Y nuevamente los 3. Esto que está saliendo acá son estas hojitas, o sea que se va a formar otra estrella exactamente como esta. Otra estrella igualita, muchachos. Esperen, yo halo mis hilos. Por ahí se ve el dorado, se ve el rojo, el blanco y el azul bebé. Sí. El rojito se ve un poquitico más. Wow, que si no lo veo, que es hecho en máquina, qué arte. Elia, buenas noches, bienvenida, Gorda Family, gracias. No, no es hecho máquina, de hecho, creo yo que es más fácil hacerlo a mano que en máquina, este tipo de tejidos, por la precisión de los puntos y que tiene que quedar donde van. O sea, en el momento que el punto quede corrido, más arriba, más abajo, no le va a dar el diseñito, ni va a quedar lindo siquiera. Entonces, sí o sí, tiene que ser hecho a mano 100%. Buenas noches, Edilia, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias, señora Edilia. Y acá un gris y 3 verdes. Y vamos a empezar la vuelta donde sigue la carita de los muñecos de nieve. Y este de acá quedarían 4 grises, 1 verde. Uno, 2, 3, 4 grises, 1 verde. Y acá voy a mirar cuántos van para el muñequito de nieve. Hola, señora Alba, bienvenida, ¿cómo estás? Nosotros estamos en esta vuelta. Ajá, ajá. ¡Ay, qué maravilla! Acá empieza mi muñequito de nieve. Acá. Él lleva una bolita en el gorro. A ver, no, todavía no empieza mi bolita de nieve. Estamos en esta vuelta. Me falta 1, 2 para que empiece la bolita. Ya, me emocioné mucho, pero no, todavía no empieza. Que lleva un pomponcito en la puntica. La niña lleva un gorrito como de Navidad. Y entonces lleva un pomponcito en la puntita. Obviamente ahí aparece. Y hay que hacerle su pomponcito. Y acá va un gris, pero este gris es el gris que le colocamos en la pancita. Es el gris que se le colocó en la pancita, va un gris ahí encima del rojo oscuro. Y va 1, 2, 3,
4 blancos. Cuatro blancos. 1, 2, 3, 4. 4 blancos, un gris, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un gris, que es el mismo que se colocó en la pancita. Coquie, bienvenida. Alba, Seuri, Adriano, niña Seuri, ¿usted ya salió a trabajar? Un gris y 6 blancos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 blancos. ¡Ay, chicos! Ya llegué a la nariz y tengo que colocarle naranja. Bueno, ¿qué color puedo quitar yo? Deje ver, ¿no? El dorado hay que dejarle ese dorado. El dorado no se puede quitar, el gris tampoco. ¿Sabe qué color puedo quitar? El azul rey. Ahí para arriba no lleva más azul rey ni azul bebé. Ah, el azul bebé. Muchachos, para quitarle un color y colocarle otro. Eso es lo que quiero hacer. ¿Por qué hago esto? Para no perder el grosor. Y porque la naricita es la única parte donde lleva naranja y la verdad pues era una bobada colocarlo desde abajo. 3, 4, 5 y 6. Entonces, chicos, el único color que ya no va en esta vuelta es el azul bebé. Mire, este azul bebé ya no va en esta vuelta. En la anterior, bueno, en la anterior tampoco. De hecho, desde esta vuelta ya no iba, pero lo dejamos para poderlo quitar cuando ya fuese necesario. Este azul bebé ya no va. Mire. Ahí lo halo un poquito y lo quito. ¿Por qué quito ese azul bebé? Porque quiero colocar naranja para la nariz. Entonces quito uno y puedo colocar otro. La idea no es trabajar todo el tiempo así, quitando un hilo y poniendo otro. La idea es trabajarlos desde abajo todos hasta arriba. Pero en esta ocasión aquí solamente lleva como en 4 vueltas. Bueno, más arriba vuelve a llevar punto naranja. Pero entonces ya lo coloco este naranja y ya lo dejo hasta que termine. Que este va a reemplazar el azul bebé que acabo de quitar, que el azul bebé ya no se va a trabajar en ninguna parte del muñequito, ya no va. Entonces el azul bebé ya no va, este sí. Por eso lo puedo reemplazar, mire, sin terminar mi punto bajo, mire, así. Lo termino con el color naranja y de esta forma estoy agregando un nuevo hilo. Esto me funciona tanto como para sumarle un hilo como cuando se acaba. Por ejemplo, podemos creer que se acabó el naranja y tenía que volverlo a colocar. Tan sencillo como eso. O sea, me va a funcionar igual. 1, 2, 3, 4, 5. Me va a funcionar igual como si el hilo se acabara y tengo que ponerlo nuevamente o simplemente reemplacé. Quité el hilo que tenía y quité el azul bebé y coloqué este naranja, que es para la naricita. Todos sabemos que los muñequitos de nieve tienen un color zanahoria. Acá 5, color zanahoria. Y no lo voy a usar más. Eso es lo curioso. Lo voy a usar en la otra vuelta 2 vecesitas más y listo. Ya después, como 5 vueltas más arriba, lo voy a volver a usar. Que eso es lo curioso y por eso decidí no colocarlo desde que empecé. Porque sentía que no valía la pena. Entonces, vea, ahí guardamos mi hilo zanahoria y voy a hacer todo este blanco. El azul rey se acaba también en la vuelta que sigue, pero el azul rey es opcional. Si ustedes quieren quitarlo y dicen, no, ese azul rey lo voy a quitar, lo pueden quitar. Si no, no es necesario porque no lo voy a reemplazar con otro color. O sea, yo no voy a meter a estas hebras otro color diferente, sino el zanahoria. Entonces, nada más, porque ahí para arriba se va gris, el blanco, rojo oscuro, rojo claro, verde, eso sigue. El único que ya no se va a usar más acá para arriba, el azul rey. El azul bebé que lo quité y este azul rey. Son los 2 únicos colores que no los voy a necesitar más.
Margarita, buenas noches. Bruno, buenas noches. Sera, buenas noches. ¿Cómo están? Acá estamos avanzando con los puntos blancos que son muchos, 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 muchos. Estos pedacitos que quedan acá, como ya se guardaron acá, entonces se pueden dejar atrás y luego se cortan. No pasa nada. Ahí ya se guardaron un buen, entonces no se va a desbaratar. No es de que, ay, se desarmó. No, eso no se desarma nada, muchachas. Acá va todo blanco, que es la carita de mi muñeco de nieve, que es esta. Y acá va un solo azul rey y ya no lo voy a usar más. Es el último punto azul rey que voy a utilizar. ¿Listo? Yo les voy avisando, porque es que tengo chicas que a veces, ay, profe, no, estoy desesperada, necesito quitar un hilo, necesito quitar dos, porque si es muy cansón trabajar con muchos hilos. A mí no es que se me enreden, vea, se los muestro, que todo el mundo dice, ay, pero usted cómo hace para trabajar, vea, ahí no están enredados, estos están ahí a este lado, estos están ahí a este lado, y miren que nada enredados, vea, mire, perfectamente de dónde van. Nada, nada, nada enredados. Nada que diga usted, no, es que eso tiene... No, yo los trabajo perfectamente bien. ¿Para qué los halo acá? Para que mis hilitos estén acomodaditos bonitos y no me haga como grumo, como que nudos en la parte de atrás, porque al paso que yo los voy tejiendo, los voy sosteniendo, y eso de que voy tejiendo y se sienten así los grumos, no, me incomoda mucho. Entonces me gusta tenerlos limpiecitos, miren, que se ve así bonito. Se ve muy lindo, mire, ya se ve que es la sonrisa y esta se ve que ya la nariz. Está muy lindo. Sí, profe, estos días cierro temprano. Ah, bueno, qué bien. Pero ¿cómo está todo, niña Seuri? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? El último punto azul, que si queremos quitar el azul, lo podemos quitar. Les doy permiso de quitar el azul. Yo las autorizo que pueden terminar. Espere, aquí no, acá, porque nosotros tenemos que dar la vuelta y llegar acá. Cuando terminemos aquí, tejemos un poquito más y podemos quitar el azul. Sí, les doy autorización para las que quieran quitar el azul. Y acá seguimos porque acá tengo que hacer esto gris, todo esto gris. 1, 2 y hacemos un verde sobre dorado y 4 grises, que es lo mismo que hice con las otras estrellitas, exactamente lo mismo. Y esta es la vuelta 20, chicos, esta es la vuelta 20. Un poco mejor todo. Ay, gracias a Dios, niña Seuri. Rosemary, profe Mari, por favor, podría leer esa vuelta. Esta es la vuelta 20, señora Rosemary. Esta es la vuelta 20. Ya se las confirmo, que aquí voy a hacer la estrellita. Bueno, acá la parte que estoy empezando es exactamente lo mismo que hice al otro lado. Entonces ya leerle esta parte de acá y este pedazo ya tienen claro que eso es lo que tienen que repetir en toda la vuelta. Ofelia, buenas noches. ¿Qué estambre es? Señora Ofelia, primero no me escribas porfa en mayúsculas. Por favor, escríbeme en minúsculas, no mayúsculas. Y segundo, si estás en Bogotá, en Colombia o en cualquier región, pero que sea Colombia, puedes conseguir hilo crochet, macramé, hilo guajiro o hilo coral. Si no estás ni en Bogotá, ni en Colombia, ni en cualquier región de Colombia, te funciona cualquier material que utilices para amigurumis. Cualquier material, cualquier material. De hecho, estos tejidos se pueden hacer con el material que usted quiera. ¿Cuál es la idea? Que lo haga con crochet, macramé, hilo guajiro o coral. Es que le quede en técnica guayú, o sea, la textura le quede firme, le quede bien gruesito el tejido. Y pues esa es como la
Esa es la cualidad más grande de la técnica guayú, que los tejidos son firmes, son duritos, se sostiene sola la mochila. Pero para usted tejer, puede tejer con lo que quiera. Lo mismo el grosor. Esta puntada o esta técnica, la cualidad es que quede apretado el punto. Se hace punto V agarrando la pestañita de atrás, así en blow, agarrando la pestañita de atrás, punto V. Y bien apretadito, bien pequeñito el punto para que dé la textura. Yo, por ejemplo, estoy haciendo la de la mochila de Nacional, ya casi la termino. Y aunque es una mochila que a mi parecer quedó muy delgada, o sea, delgada porque estoy trabajando muy pocos hilos, mire que ella se sostiene de pie sola. Vea, esta es la mochila de Nacional, acá estoy terminando el nombre del dueño, acá estoy terminando el escudo y la mochila se sostiene sola. Mire, ella es firme, aunque no es muy grueso el punto, porque estoy trabajando solo 3 colores. Bueno, 4 con el dorado, sí, todavía tengo el dorado ahí. Bueno, sí, es que estoy trabajando con 4 colores, ¿qué más quiere? Pero sí se siente suavecito el punto, mire. Muy hermoso, chicas. Y la idea de esta mochila es eso, que se sostenga sola, que no importa si es una mochila gigante, grande, mediana, pequeña, la cualidad es que el punto sea firme, sea apretadito y se sostenga sola la mochila para poder decir que está tejida en técnica guayú. María Luisa, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás, María Luisa? Bienvenida. Y acá seguimos con punto verde. Encima del dorado va un punto verde. Lo que yo estoy haciendo acá es repitiendo exactamente lo mismo que hice en la otra vuelta. Entonces les voy a leer, chicas, para las que están haciendo la vuelta 20, les voy a leer cómo va esta vuelta 20. ¿Listo? Terminé acá la 19 con 3 azul rey. Y empecé la vuelta 20 con 2 grises, un dorado, 4 gris, 3 verdes, un gris, 3 verdes, 4 gris, un verde, 4 gris, 3 verdes, un gris, 3 verde, 4 gris, un verde, 4 gris, 3 verde, un gris, 3 verde, 3 gris, un verde, 2 grises, que es el gris plata. Y acá hago un punto gris, que es el gris que le está dando la sombra o la profundidad al muñequito. 1, 2, 3, 4 blancos, un gris. Pero recuerde que el gris que va dentro del muñeco es el gris que le da sombra, no el gris plata. ¿Listo? 2, 4, 6 blancos, 2, 4, 5 zanahorias. Acá todo blanco, que en este caso son 10 y ya les digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 blancos, un azul rey, 2 grises, un verde, 4 grises y estoy repitiendo exactamente lo mismo del otro lado. ¿Qué me dicen mis niñas? María Luisa, hola, ¿cómo estás? Ofelia, soy de la Ciudad de México, por lo que veo parece ser estambre cristal. No, señora, no, señora Ofelia. En México había un estambre muy bueno, ya no se consigue. Este es el único estambre en México que es muy cercano al hilo crochet. Pues en mi caso, yo casi puedo asegurarle que si usted hace una mochila en este estambre, no se va a ver la diferencia entre el hilo que nosotros manejamos acá en Colombia, que es este, a este. Pero este no es cristal. El hilo cristal que ustedes manejan en México es para bordar. Yo me hice una blusa muy linda con hilo cristal. Yo viví en México 8 años y no sirve para eso. Mira, este es el hilo cristal de ustedes, de los mexicanos. Yo me hice fue esta blusa allá. Este hilo no sirve para hacer los monederos porque es muy suavecito. El único hilo que 100% les va a quedar la misma textura es este. ¿Qué es lo que pasa? Que lo descontinuaron. En México ya no se consigue este hilo y de hecho si se consigue ya es igual que acá en Colombia, que se consigue las unidades que quedan porque ya lo descontinuaron, no lo vuelven a traer. Como es, vamos a suponer que la información que tengo, que lo descontinuaron, que ya no se va a conseguir, lo puede hacer con Sinfonía. Con Sinfonía puede hacer este tipo de tejido. Pero no utilices hilo cristal porque no te va a dar la textura.
Si te funciona trabajándolo doble, digamos que te va a funcionar para que tejas monederitos, para que hagas cositas lindas, pero no te va a dar la textura de sostenerse solo. El hilo cristal es muy suavecito, es un hilo muy, muy suavecito. Entonces no te va a dar la consistencia de que se sostenga solo el monederito, pero sí te puede funcionar. O sea, estas piezas se pueden hacer con cualquier material. ¿Cuál es el problema? Que si usted quiere que le quede exactamente como me queda a mí, tiene que tejerlo muy apretado y preferiblemente con hobby o en este caso sería con sinfonía. Yo hice una mochila, le voy a mostrar la mochila que yo hice con sinfonía, por eso lo recomiendo. Esta mochila está hecho 100% con sinfonía. Ve, hasta tengo unos aretes ahí. Esta mochila está hecha 100% con sinfonía, porque en el tiempo que yo hice esta mochila no conocía el hilo hobby, vivía en México, pero no tenía ni la más remota idea que existía este material, que es muy similar al hilo crochet. Esto es sinfonía, todo es sinfonía. El único que siento que se aclaró un poquito, el azul claro, el azul bebé. De resto, todos los otros colores se han conservado muy bien. Esta mochila tiene por ahí unos 7 años, creo yo, más o menos 7 años. Toda está hecho en hilo sinfonía, toda. Sí se ha desgastado, que eso es lo que no me gusta del algodón. Miren, se ha desgastado mucho. Esto es desgaste, entonces se empiezan a ver los hilos por dentro. Y otra cosa que es lo que yo les digo que no me gusta, es que para que la mochila se sostenga sola es muy complicado, miren. Vea. ¿Sí ve? Ella no se sostiene sola. Es muy complicado, pero el problema es el algodón. No es ni la puntada, sino que es algodón. Pero el sinfonía te puede funcionar. Lo único malo es eso, no se va a sostener muy bien la mochila, va a quedar como que vea desjetada, como rara. Para los pompones me fascinó, ese material sí está muy lindo para los pompones, pero siento que se desgasta mucho, miren. Se alcanza a empezar a ver los hilos por todos lados, pero es desgaste natural del algodón. Esto es desgaste natural del algodón. Con acrílico no suele pasar esto. Vea, este hilo está bastante blanco, bastante clarito, porque se ha desgastado mucho. Y estas partes donde se ven los hilos es que es desgaste natural. Entonces, por eso no me gusta el algodón, porque no es realmente lo que yo quiero. En el caso mío, me tocó. En México me tocó porque yo tenía que dar la clase de la mochila y obviamente pues esta la dejé para mí, la dejé de muestra. Entonces, por esa razón, terminé tejiendo muchas prendas en algodón, pero después conocí el hobby y ya me quedé con el hilo hobby. Ya jamás lo volví a cambiar. Me quedé con ese hilo y ese hilo me funcionó muy, muy bien. Qué bonito se ve. Como comenta, mantiene su forma, dice que es. Sí, este está con sinfonía. Si estás en México, si estás en Colombia, Anet, te recomiendo el hilo de Colombia, es el mejor, mejor. Yo ya después que empecé a ver las fallas que tenía el algodón, que me di cuenta pues que era tan complicado por desgastes y todo, hice lo posible y ya cada año que venía a Colombia me llevaba maletas llenas de hilo crochet. Y ya empecé a llevarme el hilo crochet de Colombia. Ah, mejor acrílico, excelentes. Ah, si estás en México. Sí, si puedes conseguir hobby o acrílico similar al hobby, te funciona mucho mejor que el sinfonía. El sinfonía es muy buena opción, pero cuando pues no tenemos más. Si puedes conseguir hobby, ay, sería maravilloso. Ese hilo acrílico es muy, muy bueno. Es el mismo grosor, lo trabajarías igual que este doble hebra. Ah, mira, este que te mostré, lo compré, es para terminar esta mochila, vea. No te miento que lo estoy trabajando. De hecho, todo estos son sobrantes que ya casi la termino. Venga, lo camo acá. Y por eso me tocó ir a buscar ese hilo, el que te acabo de mostrar, es este mismo, porque la clienta quería este color, exactamente este color. Dijo, no importa que le toque traerlo de México, quiero este color de salmón. Y por eso a mí me tocó comprar acá en Colombia para terminar esta mochila porque lleva fajón entorchado. Entonces, mire que es tan perfecto y tan similar o tan igual al crochet que mire acá lo tengo mezclado.
Todos estos colores son crochet, hilo crochet, miren, todos. El único que es hobby son estos. Esto es hobby, todo esto es crochet, mire, y se ve exactamente igual, y al tejerlo se ve exactamente igual, y la textura es exactamente igual. ¿Sí ven, muchachos? Y gracias a Dios, pues todavía conseguí un poquito, pero ya me confirmaron que este hilo lo descontinuaron, que ya no vuelven a traerlo, que lo que quedaba, quedaba. Entonces, pues nada, ya sé que no me vuelva a comprometer a trabajar con ese material porque no lo van a traer más a Colombia. Entonces, ahí les cuento, muchachas. Pinca, buenas noches, se ve bonito, cómo es la forma de empezar. Tienes que checar acá en mis redes sociales, lo empezamos el 6 de noviembre. Desde el 6 de noviembre lo estamos tejiendo, entonces tienes que checar acá en mis redes sociales para que cheques cómo lo empezamos y pues obviamente la secuencia que llevamos, que ya es bastante. Se empieza por acá, por el fondo. Sí, a Pinca. Ana Eugenia, buenas noches. Obeida, buenas noches. Entonces, sí, muchachas, que eso les cuento. Y en Chile, pues revés derecho o sinfonía también funciona bien, porque a Kevin le quedan muy hermosos los monederos, aunque ahorita creo que está utilizando varios materiales allá en Chile, pero sí, chicos, nos toca acostumbrarnos con lo que tenemos. Yo soy consciente de que la textura pues es única con este material que yo les digo, pero chicas, a mí me ha tocado tejer con de todo para poder enseñar. En México era por dar las clases, que mis clases eran 100% virtuales, entonces cualquier material, yo mezclaba cantidad de materiales con tal de dar la clase y combinar diferentes colores. Ya cuando pude estar estable acá en Colombia, pues obviamente busco solo hilo crochet, que sea de 1 milímetro, obviamente, para poderlo trabajar doble. Y la ventaja también que tengo es que son miles de combinaciones de colores que puedo hacer porque tiene mucha variedad en color. Entonces eso me da mucha felicidad saber que en Colombia tenemos todo lo que necesitamos para este tipo de mochilas. Estefan, buenas noches, bienvenida. Anet, me encantan sus trabajos. Gracias, tan bella, gracias por estar acá. Y el gancho, sí, 1.75, que ese se consigue fácilmente en México. Si el 1.75 sientes que te queda muy floja la puntada, puedes buscar 1.50 y 1.25, que eso sí los consigue en México. En México consigues este gancho. Este gancho lo consigues en México fácilmente. No mentiras, ni fácilmente. Solo en el Zócalo, en el centro. Pero sí, hay en las tiendas del Zócalo que quedan ahí, se consiguen fácilmente. No es como tan complicado. Doris, saludos, me encanta ver sus trabajos. Gracias, Daisy. Buenas noches, profe, saludos desde Venezuela. Gracias por estar acá. Gracias, tan bella. Entonces, sí, muchachas, pero no se desanimen, ensayen con lo que tengan. Yo, de hecho, los monederos los hago todos con sobrantes. Todo con sobrantes, todo, porque se va muy poquito, 2 metros, 5 metros, 10 metros por color. Entonces, de esa forma, pues aprovechamos muy bien los restos que nos quedan de las mochilas para hacer monederos y nos ha funcionado ahora muy bien, muchachas. Sacamos muchísimos monederos y la verdad, pues el monedero se vende más rápido que las mochilas por el precio. Y acá 4 grises, 1 verde. Estamos terminando, chicos. Sí, la textura es lo que cambia, pero yo tengo amigas que hacen monederitos con cualquier material y la verdad son felices porque pues tejen apretadito, tejen bastante pequeñito el punto y eso ayuda mucho a que cualquier material se pueda acomodar a más o menos lo que queremos. Igual, chicas, todo es aprender, todo es aprender. Ustedes no busquen, decía una señora, ustedes no busquen el material perfecto, el punto perfecto, el horario perfecto, el momento perfecto. No, siéntese a tejer, no importa. Que no es que solo tengo media hora, teja media hora. Que no, que es que no, hágale, siéntese a tejer.
No espere ni busque el momento perfecto ni el horario perfecto porque no lo va a ver. Simplemente es el impulso de sentarse a tejer y ahí para arriba que sea lo que tenga que ser. Y es así, muchachas, no tenemos que ponernos a esperar, ay, es que a ver si consigo, no, lo que tenga. Si no tiene sino cabuya, fique, vayas a tejer con eso, algo tiene que salirle. Y de esa forma descubre uno cosas bonitas. Yo descubrí muchos materiales en México así. Simplemente iba pasando y yo, ve, ese color está lindo, me lo voy a llevar a ver si combina con lo que tengo. Y así porque yo ya sabía que hilo crochet de colombiano no iba a conseguir allá. Pero sí, hice muchas mezclas y conocí muchos materiales gracias a eso. Beriato, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Doris y sombrero no han hecho, quedaría bonito. Yo he hecho, pero sí tengo conocidos que han hecho sombreros en esta puntada con diseño y quedan hermosos, espectaculares, porque se presta mucho para primero quedar firme. Miren cómo se empieza a ver de lindo. Primero para que quede muy firme el sombrero, entonces da la forma fácil. Y segundo, para sacarlo con diseños, con flores. Yo no, la verdad no he tenido tiempo. Sí, varias personas por ahí, profe, qué chévere un juego de mochila con sombrero, pero no, muchachas, el tiempo no me da. Pero uy, claro, los sombreros quedan hermosos. El estambre que va en medio se puede reemplazar por uno más grueso. No, señora Ned. No, señora. Le hago una pregunta, señora Ned. ¿Usted qué cree que para qué son estos hilos que yo llevo acá adentro? Estos hilos. Que usted me dice que si los puedo reemplazar por unos más gruesos. ¿Usted qué cree que para qué son esos hilos, señora Ned? Rosalba, ¿dónde vende la tabla donde usted coloca los hilos para que no se enreden? Yo la vendo, señora Rosalba. Nosotros vendemos las tablitas, de hecho las marco MT de Mar y Toro. Lo mismo los telares de mostacillo también los marco. Estas tablitas las vendemos nosotros. Las vendemos nosotros porque pues las diseñamos para eso, para que las alumnas tengan esa facilidad. Judith, buenas noches. Daisy, buenas noches. Estoy haciendo un bolso, después le mando fotos. Muy bien. Gracias, Daisy. Pablo, buenas noches, bienvenido. Estoy esperando la respuesta de la compañera para aclararle la duda. Sí, porque ella dice que si estos hilos alma se pueden reemplazar por unos más gruesos. Y yo quiero aclarar eso no solo a la compañera, sino a todos los que están acá. ¿Por qué no los puede reemplazar por uno más gruesos? O si los puede reemplazar por uno más grueso. ¿Qué pasa? Que tendría que, todos los hilos que sean más gruesos. O sea, este tendría que ser, mejor dicho, todos que tengan el mismo grosor. El mismo grosor, todos, todos. Si usted los quiere todos gruesos, tendría que trabajarlos todos gruesos. No puede trabajar unos gruesos y unos delgados, no. Todos tienen que ser el mismo grosor. En esa parte sí tienen que ser el mismo grosor. Acá voy a hacer 4 blancos y nuevamente el gris. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Mi amiga se fue 1, 2, 3, 4 y voy a hacer un gris, que es el gris que va dentro de mi bolita de nieve, que es una muñequita. Y ahora voy a hacer todos, que son 6 blancos, para hacer otra vez la nariz acá, que estoy repitiendo la vuelta. Hola Lorena, ¿cómo estás? Bienvenida. No, se fue mi amiga y no me preguntó por qué. ¿Qué cree ella que para qué son los hilos que van por dentro? Para poderle aclarar la duda, ¿por qué no los puede poner más gruesos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a hacer 5 tonos zanahoria. Acá. 5 tonos zanahoria. Listo. 1, 2. Ah, ya me habló Anet. Sí, me refiero, por ejemplo, tener 10 delgaditos a reemplazarlos por 4 gruesos. No, Anet, no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque yo los utilizo todos para tejer. Entonces, en el momento que tú tengas delgado, por ejemplo, el blanco,
vamos a poner que tenemos 3 hilos nomás. Y yo tengo delgadito el blanco y el rojo, pero el zanahoria es grueso. Entonces, en el momento que yo haga esto de utilizar el zanahoria, pues me va a quedar la puntada muy diferente al blanco y al rojo. Entonces, todos mis colores tienen que ser exactamente igual, porque yo los utilizo todos. Yo tengo gris, tengo verde, tengo azul, tengo rojo claro, rojo oscuro, tengo azul bebé, tengo azul rey, pero todos los utilizo. Mira, si te das cuenta, la mochila tiene todos los colores, o sea que yo con todos estos colores he tenido que tejer. Entonces, en el momento que tú trabajes con colores disparejos, unos gruesos, unos delgados, la puntada va a quedar exactamente así. Unas puntadas gruesas, unas delgadas. ¿Y qué va a pasar con la mochila? Se va a deformar. Se deforma la mochila y en el momento que la mochila empiece a tomar formas que no son, pues no nos va a quedar pareja. Entonces, sí o sí, todos los hilos tienen que ser totalmente el mismo grosor. Si yo todos los estoy utilizando para tejer. Si no los voy a utilizar para tejer y solamente los tengo como relleno, que yo diga, no, es que mi mochila totalmente es blanca, entonces le metí estos colores para rellenar, pues ahí sí lo puedes colocar el grosor que tú quieras, porque en sí no vas a tejer con ellos. Pero en mi caso, que yo estoy tejiendo con ellos, yo tengo que tener todos los colores del mismo milímetro, de los mismos grosores, porque si no me va a quedar espantosamente mal. Jaja, ya sé, son los que van dando color. Sí, señora, los que van dibujando el tejido. Entonces tiene que ser exactamente igual. Los hilos son para darle firmeza a la mochila, pero del mismo calibre. No, Joana, no es para darle firmeza a la mochila, es para dibujar con ellos. Entonces yo, por ejemplo, acá el verde no lo estoy utilizando en este pedazo, pero aquí sí. Entonces, este verde tiene que ser igual de grueso al blanco para cuando yo lo utilice acá. Lo mismo el dorado. El dorado acá no lo estoy utilizando, pero acá sí. Entonces, tiene que ser el mismo grosor para que yo en el momento que empiece a dibujar con esos colores, me le den el tamaño del punto, por ejemplo, del blanco. Todos tienen que ser el mismo tamaño del blanco para que el punto me quede exactamente igual. Pero sí, muchachas, gracias por preguntar y con eso, vea, se pudo resolver otra dudita. Si la mochila fuese unicolor, sí, ustedes le pueden colocar el relleno que quieran, no pasa nada. Que fuese de un color, no importa blanco, negro, azul, rojo, pero que sea un solo color, porque usted no va a tener que tejer con estos. Pero en mi caso, que yo sí estoy tejiendo con ellos, me toca el mismo grosor, el mismo calibre, mis niñas. Señor. Y acá 2 azulitos y me queda un azul libre para tejer un azul rey, señor. Entonces es por eso, mis niñas. Aclarada esa duda que tenía la compañera, gracias por preguntar. Con eso ya tuvimos respuesta. ¿Qué me dicen acá? Clementina, buenas noches, bienvenida. Anel va formando las figuras, sí, señora. Blanca, extraordinario desde El Salvador, bienvenida, Blanca, gracias. Clementina, hermoso, sí señora. Doris, claro, porque entonces no encajaría el diagrama, no encajaría. Marta, gracias. Gracias, Marta. Sí, no encajaría, no formaría diseño y aparte pues va a empezar a quedar inestable los puntos, o sea, puntos largos y gruesos y puntos pues obviamente pequeños. Entonces, la idea de que los hilos sean del mismo grosor es, vea, por ejemplo, acá estoy haciendo un puntico azul, un puntico azul. Ahí. Entonces, si yo no tengo el azul del mismo grosor, pues esto va a ser un chasco. Entonces, sí o sí, ya queda clara esa parte. Gracias, muchachas, por preguntar. Y se dio la información correcta. Acá vamos a hacer 4 grises. Que va... Ah, no, solamente voy a hacer 2 porque tengo que hacer un verde sobre dorado y así hago los 4. Entonces, ese tipo de cosas, muchachas. Eso nos pasa con este tejido, por eso es tan importante estas clasecitas en vivo, porque ustedes preguntan lo que quieran y uno puede responder.
Entonces es bastante importante este tipo de clases donde uno puede aclarar dudas. Pero está muy bien que pregunten, muchachas. Si no, creo que todos pensaríamos lo mismo, que es solamente como por guardarlos ahí y que quede grande el punto y ya, y no le encontraríamos como de verdad. Ah, vean, acá ya empiezo vuelta 21. Espérense que tengo que hacer el corte donde empieza y donde termina la vuelta, porque si no mis niñas van a decir, ay, profe, es que usted siguió y no me di cuenta que por qué era y no me fue posible seguirle el ritmo. Ya les digo, esperen, yo estiro mis hilos, los acomodo, los pongo bonitos. Ahí, listo. ¿Sí? ¿Se ve muy bien? Mire. Acá. Listo. Empezamos vuelta 21. Empiezo ahí. Hola Margot, buenas noches. Gracias por estar acá, Doris. Bella, tu horario después de las 9. Doris, acá son las 9:46. Empezamos creo que a las 8:30. Rosalba, buenas noches. Bueno, esta es la vuelta 20. Esta es la vuelta 20 la que voy a empezar. Esta que voy a empezar es la vuelta 20. ¿Listo? Así ya quedó por los dos lados. Así ya quedó la carita con su naricita que ya empieza. Acá también ya empieza su naricita, se ve que es la sonrisa, esta ya es la naricita. Y acá en la vuelta 20 también va a tener la sonrisita. Pero yo les voy a dejar como tarea solo este pedacito de la vuelta 20 para que ya mañana podamos continuar. Listo, muchachas, no se me pierdan mucho. Yo voy nivel 1, he hecho amigurumis. Ah, perfecto, Anet, vas muy bien. Este es punto bajo V. Entonces la única diferencia del amigurumi es que el amigurumi es punto bajo en X. Este es en V. Entonces, de resto no. De resto no tienes lío de nada, de nada. Ah, bueno, muchachos, entonces como esta ya es otra vuelta, que es la vuelta 20, voy a hacer acá 3 grises. Y en estos 4 grises que tengo de la vuelta anterior, voy a hacer 4 verdes, porque voy a sacar estos brazos. Esos brazos de la flor, bueno, creo yo que es como una hojita, es la que voy a hacer. Daisy, buenas noches, con el monedero que le estaba tejiendo a la doctora. Ya lo terminé, Daisy. Que viene mañana. No, vino hoy, Daisy. La doctora vino hoy a las 10 de la mañana y se lo llevó. Pero entonces lo que yo hice fue que lo terminé en video, lo grabé para guardárselos a ustedes. Entonces hice un tutorial y lo voy a subir en un ratito para que ustedes puedan terminarlo si tienen alguna duda. No, ya la doctora vino hoy, Daisy, y se llevó el monedero, lo dejó en portallaves, porque yo tenía otro, entonces el otro le colocamos cierre, entonces dejó ese en portallaves el que estaba haciendo y se lo llevó. Vi mal la hora y otra cosa bella, el tejido desde el comienzo es sí, es lo mismo, es simplemente puntos bajos en V. ¿Cuál es la diferencia? Que en el fondo sí se hacen aumentos. En el fondo se van haciendo aumentos, de resto es lo mismo punto V. Es que este tejido es muy básico porque son puntos V, nada más. O sea, esto no tiene gran, digamos, gran diseño en el punto. El diseño lo forma la cuadrícula o el patrón que va formando cosas así bonitas. Entonces, en sí es un tejido muy básico porque es solo punto en V agarrando la pestaña de atrás, nada más. No tiene mayor dificultad. ¿Dónde viene el aprendizaje o lo bonito de la técnica? Que hacemos dibujos, hacemos paisajes hermosos, hacemos cosas así, pero eso ya son cositas que uno va aprendiendo con el tiempo. O sea, realmente todo es técnica y práctica y sí funciona. Lore, yo aprendí a tejer viendo videos, hago ropa, calzado, pero nunca he intentado realizar una mochila, pero estoy muy motivada. Mira, Lore, chicas, y no solo para Lore, para todas, todas, todas. Ustedes no se vayan con piezas grandes, empiecen un monederito. Mire, esto es un monederito unicolor. Si usted, Lore, o cualquiera de las niñas que están acá, sacan un monederito como este unicolor, ya.
hizo la parte más difícil. Aprendió a hacer punto bajo, aprendió a hacer pasadores, aprendió a hacer puntadita de fantasía, aprendió a hacer aumentos. Ya esta es la base para usted entrar en el mundo de la técnica Guayú y no sufrir. Listo, ya entendí cómo es el punto bajo en V, cómo son los aumentos. Que no, que yo quiero algo con diseño. Bueno, váyase con una piecita así. Una piecita tan chiquita como esto hace que el universo se le abra para mochilas como esta y todas las que quiera. ¿Por qué? Porque aquí esto que yo tejí es exactamente lo mismo que se hace en una mochila. ¿Cuál es la diferencia? Pues que esto, así como yo lo tejí, pongámosle de 90 puntos, tengo que hacerlo de 240 si quiero una mochila grande. Pero exactamente lo que usted aprende tejiendo esta pequeña pieza, eso es lo que se hace en una mochila completa. Entonces, sí es muy importante, chicos, que entiendan que no tienen que empezar con la mochila grande de una vez. Hagan una pieza pequeña, entienden cuál es la idea, cuál es la técnica y listo, muchachos. Ya ustedes, su segundo proyecto puede ser la mochila más grande que quieran y no hay ningún problema. Entonces, la ventaja es esa, chicos, que no es como que tiene que ser una mochila de una vez grande y ¿para dónde va el doctor? Doris, buenas noches, Carmen. ¿Y cómo es el punto bajo en V? Este que yo estoy haciendo, chicas, miren, este es el punto bajo en V. Simplemente traigo el hilo y lo cierro. En este caso, el cambio de color, que eso también lo aprenden con el monedero, que es lo que yo les digo. Con un simple monedero aprenden ustedes, por ejemplo, este cambio de color. ¿Sí ven? Y ya, es muy sencillo. Señor. Seguimos, chicos, miren. Acá, bueno, por el diseño, entonces se hace gris y ya se sigue el diseño. Eso es el punto V, la verdad, muy sencillito, no es nada complicado, vean. Ahí, nada complejo. Eso es todo, vean. Y estamos formando la segunda estrella. Así como se formó esta, así se está empezando a formar esta. Y mire el dibujo cómo se ve acá de bonito. Entonces, primero no es complicado y segundo, lo que les digo, con una pieza pequeña ustedes aprenden toda la técnica. No tienen que irse de una vez por una mochila grandota. Daisy, es que hoy vi, gracias mi profe. Gracias, Daisy, sí. Sí, no tiene dificultad alguna, muchachas. De verdad, no es nada difícil. Es práctica. Entonces, ya después de que hacen un monedero, ahí para allá, muchachas, no tienen límite, porque en el monedero aprenden a hacer aumentos, a hacer cambio de color, a trabajar varios hilos, a guardar el hilo alma. Todas esas cosas aprenden en una pieza pequeña y esa es la base para hacer una mochila grande y ahí para arriba ya. Cualquier mochila que usted quiera hacer, ya después de entender qué es punto bajo en V, cómo es el cambio de color, ya no se le va a dificultar. Profe, le merecen crecer mucho en tu canal. Gracias, señora Ned. Gracias. Gracias, muy bella, gracias. Y acá dos verdes que estoy formando la estrellita. El gris y seguimos. Queda muy firme esta mochila, la verdad, sí queda muy bella. Aquí dejo uno libre para hacer el gris y un gris y los verdes. Ya estoy entendiendo, se me abrió el entendimiento. Sí, señora Dori, y que de hecho esto es una de las cositas que como que uno entre más ve, más aprende. Que uno entiende que si hay una variante, que si quiero que la mochila me quede más grande, más pequeña.
Y cualquier patrón, el patrón es los dibujos. Se pueden hacer grandes, se pueden hacer mini, se pueden hacer pequeños. O sea, no es que este dibujo es para este tamaño. No, yo puedo modificarlo hasta tener el tamaño que quiera. Muchísimo más grande o muchísimo más pequeño. Pero esas cositas ya es como que se van sumando al conocimiento y cuando nos damos cuenta pues hemos aprendido muchísimo, pero entonces lo que yo les digo, con una pieza pequeña, no se pongan a buscar de una vez una mochila grande porque se frustran bastante. He visto chicas que dicen, no, eso no es para mí. Mentiras, es porque se van con un proyecto muy grande y ahí es donde creen que no, que el tejido no es para ellas, que porque algo no entendieron y les tocó desbaratar una o dos vueltas, que en el caso que si es una mochila muy grande, una o dos vueltas, pues son 240 puntos y más. Pero si empiezan con un proyecto pequeño, un monedero, una vuelta pueden ser 80, 90 puntos, entonces no duele tanto tener que desbaratar. Y no se desanimen, chicas, que esta técnica es para todos. Un poquitico de paciencia y cualquier persona puede aprender. No tiene nada diferente sino puntos bajos. O sea, yo digo, alguna técnica puede ser, algunas técnicas pueden ser fácil, pero esta es la más sencilla. La más sencilla es que son puntos bajos. Acá no se mezclan puntos altos, no, ya si usted quiere inspirarse y hacer algo que diga, no, es que a mí me gustaría mezclar esta técnica con otra, ya es porque quiera. Pero en sí la técnica son puntos bajos, o sea, no tiene mayor misterio. Y acá simplemente estoy tejiendo puntos bajos. Nada más, muchachos. Y termino totalmente verde. Bueno, yo acá que ya estoy haciendo la vuelta 20, tengo que revisar si ya voy a empezar. Ah, no, todavía no. Que lo que les digo lleva un copito. No, todavía no empiezo el gorro. El gorro empieza más arribita. Pues nada, muchachos, les voy a leer cómo hice esto acá. Acá va uno rojo. Voy a leerles cómo hice esta parte acá y ya nos vemos mañana para continuar. Yo mañana tendré pues yo creo que terminada esta vuelta y listica para empezar la otra. Para empezar la vuelta 21, miren lo bonito que empieza a formarse esto. ¿Sí ve? Quedó dibujito ahí, pero aquí va a quedar otras estrellas iguales a estas. Y ya se le ve la carita a esta muñequita, que es una sonrisa y la naricita. Ya empieza a verse bonita. Pues muchachos, acá simplemente tejí el último azul, lo que yo les decía. Si quieren quitar este hilo azul, lo pueden quitar perfectamente, porque ahí ya se terminó ese hilo azul. Que tengo varias chicas profe, son muchos. Bueno, quítelo. 3 grises, 4 verdes, un gris, 2 verdes, un gris, 2 verdes, un gris, 4 verdes, un gris, 4 verdes, un gris, 2 verdes, un gris, 2 verdes, un gris, 4 verdes, un gris, 4 verdes, un gris, 3 verdes, un gris, 3 verdes, un gris, 4 verdes, un gris, 2 verdes. Y encima del gris que hicimos empieza un rojo. Y ahí seguimos con la carita, pero ya para mañana, muchachas, que este en vivo ya se nos alargó bastante. Entonces, nada, chicos, vamos muy bien. Nos está quedando muy hermosa la mochila. No falta mucho, falta por ahí 15 vueltas, pero no es tanto. Bueno, chicas, gracias por la compañía. Nos vemos mañana. Compartan, suscríbanse a mi canal y seguimos creciendo esta hermosa comunidad.